la empatía, venía hablando del perdón, venía hablando de dar fruto acorde a lo que se dijo. Y Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Esta mañana le decía a los hermanos, una de las cosas que más me cuesta a mí encajar en la vida, no es que no acepte a las personas que son así, pero me cuesta mucho encajar en la hipocresía. Yo no sé a ustedes, pero a mí me cuesta mucho la hipocresía. Y me duele mucho la hipocresía y hasta, no sé, me cuesta mucho encajar la hipocresía. Y Jesús dijo, no me llamen Señor, Señor y hagan lo que quieran. Hagan lo que yo les digo. Hagan lo que yo les digo. Y luego de eso Jesús habló de edificar la vida sobre la roca. Y yo te decía el domingo pasado que para mí esa roca tiene que ver con la revelación que trajo Jesús, que se puede dividir en tres grandes aspectos. Por un lado, Jesús nos reveló acerca del amor del Padre. Por otro lado, la otra gran revelación es que Él era Dios hecho hombre. Y que siendo Dios se humilló a sí mismo, no estimando el ser igual a Dios, decía Pablo, y se hizo hombre por amor a nosotros. Y la tercera parte de esta gran roca para mí es la revelación que Él trajo sobre el Espíritu Santo. Pero vamos a leerlo, dice Lucas capítulo 6, versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo te decía el domingo pasado y los domingos anteriores que algo que es muy importante para nosotros, necesitamos tener fortaleza en el alma, necesitamos tener fortaleza en nuestro ser interior. Vienen muchas presiones sobre la vida. Lo que está pasando en el mundo no es broma. Nosotros estamos viviendo una presión muy grande, mundial. Yo le decía a los hermanos esta mañana, el jueves estuve enseñando en Córdoba y el viernes y el sábado estuve en Ciudad Real, y justamente en los dos lugares tuve que hablar del mismo tema que tiene que ver con el plan eterno de Dios de la humanidad. Y en una de las charlas que daba hablaba acerca de los movimientos migratorios modernos, la globalización y todo lo que estamos viviendo ahora. Y justamente hablando del plan eterno de Dios, hay dos grandes juicios en la historia de la humanidad que vosotros lo habéis visto. Uno es el diluvio y otro es Babel. Y yo les decía a los hermanos, tengamos mucho cuidado porque estamos viviendo en una civilización igual que la de la Torre de Babel. En la Torre de Babel quisieron ser un solo pueblo, con un solo lenguaje, con una sola industria, con un solo pensamiento. Fue el primer gran esfuerzo de globalización comercial, de mercado, de comunicación. ¿Lo entiendes a esto, verdad? Amén. Nosotros ahora estamos viviendo una situación muy difícil en el mundo. Y la presión se nos viene encima. Lo que nosotros estamos viviendo ahora es una guerra de bloques para ver quién tiene el verdadero control económico del mundo. Esta es la realidad. La guerra de Ucrania es una manifestación más como fue la guerra de Siria. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? Entonces, y yo les decía a los hermanos, vivimos en esto, y esto no, nosotros individualmente no escapamos a esta situación. Nosotros tenemos muchas presiones externas, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nosotros somos como un edificio. Te decía el otro día que nosotros construimos nuestro edificio sobre fundamentos, sobre una base, sobre una cimentación, pero si nosotros hemos desarrollado un edificio para 5 plantas no le puedes agregar 8 porque se te va a colapsar. Y miren, hermanos, todos aquí estamos colapsando. Yo recién oré por algo, porque esta mañana un hermano estuvo en el hospital, Jesús, el marido de Oxana, por unos problemas también de mucho dolor en los intestinos. Yo vengo ya de hace semanas y meses con unos problemas intestinales muy extraños. Bueno, mañana me van a hacer una ecografía, ¿no? Pero yo creo que todos
estamos pasando esta gran situación. Es cierto también que después del COVID, todas las personas que han pasado el COVID han quedado muy débiles de los intestinos. Y eso tiene que ver con nuestro sistema inmunitario que está precisamente en los intestinos. Pero a lo que yo me estoy refiriendo es que además de esto, ustedes saben que nuestro intestino es nuestro segundo corazón, es nuestro segundo cerebro. Estamos viviendo muchas presiones. Escúchenme bien, cuando yo te hablo de estrés, no te estoy hablando simplemente de no saber vivir, de no tener fe. A veces el estrés también viene por simplemente el ritmo que nosotros traemos. El otro día el médico me decía, come bien, mastica bien, tómate tu tiempo. Así que me he determinado en dormir la cantidad de horas que mi cuerpo necesita dormir. Y lo que no logré hacer a la hora que me quiero ir a dormir, lo siento mucho, no lo puedo hacer. No puedo. He decidido dormir bien. He decidido comer a horario. Y he decidido masticar bien. Y tomarme mi tiempo para masticar. Y en estos días donde he estado viajando, todo lo demás, comiendo con otras personas, me daba vergüenza. Porque todos ya habían terminado y estaban así esperando que yo masticara bien y parara y los mirara. Volví a mirar el plato, volví a comer. Y en un momento les dije, si quieren váyanse, pero yo no voy a salir corriendo con ustedes. Porque, ¿saben qué pasa? Que el ritmo de vida que nosotros traemos lo transmitimos para la forma de comer, para la forma de dormir, para todo. No tenemos tiempo de nada. No tenemos tiempo de nada. Vamos al servicio y aprovechamos para contestar los WhatsApp. ¿Sí o no? De todos los que están aquí hacen eso. Así que no nos va a dar vergüenza. Y vivimos con, de verdad. Y no es que seas pecadora por vivir así, pecador por vivir así. El problema está que nosotros nos cargamos. ¿Saben por qué? Porque lo importante hoy, escúchenme bien, lo importante hoy es producir. Yo esta mañana le decía a los hermanos, ¿saben? Cuando yo hoy necesito tener mi mente limpia, yo necesito poder pensar. Amén. Hubo un tiempo, cuando yo estaba en la facultad, que tenía el turno, entraba a las 5:30, 6 de la tarde. En esa facultad era muy buena, una facultad muy grande, muy buena, muy prestigiosa además. Esa universidad es muy buena, muy prestigiosa. Y tenían turnos a la mañana, turno a la tarde y turno a la noche. Claro, toda la gente quería el turno a la mañana, pero muchísima gente, sobre toda gente que trabajamos, necesitamos el turno de la noche. Así que entramos a las 6 de la tarde, 7 de la tarde a veces, en las materias, salíamos a las 11 de la noche. Y al otro día nos íbamos a trabajar. Pero yo no tenía tiempo y yo estudiaba arquitectura y me apasionaba la arquitectura. Y la arquitectura no es que tú te sientas a estudiar un libro, tienes que hacer un trabajo. Y hagas lo que hagas, por más que seas un buen estudiante, en aquellos tiempos teníamos que dibujar sobre un tablero. Entonces te llevaba tiempo. Y yo lo que hacía para poder estar toda la noche preparando mis trabajos y al otro día poder trabajar, y después de trabajar sin dormir y ir de nuevo a la facultad hasta las 11 de la noche, tomaba anfetaminas. Y yo me conseguía del ejército pastillas de anfetaminas que le daban a los soldados, anfetaminas puras, directamente anfetaminas. Y me mantenía despierto 48 horas. ¿Sabes lo que es eso? Y después, para estar relajado, me volví a tomar pastillas para relajar y dormir. Y así estudiaba. Yo le decía esta mañana a los hermanos, el día que yo conocí a Jesús, nunca más volví ni a emborracharme, ni a drogarme de ninguna manera. Yo me di cuenta que ya era un adicto, porque para hacer algunas cosas yo necesitaba mantenerme despierto. Y para mantenerme despierto, me tomaba. Yo recuerdo que tenía una bolsa de plástico así de grande, ¿verdad? Creo que era 1 kilo, 1,5 kilos de pastillas de anfetamina. Porque las traíamos del ejército y que era médico en el ejército, las sacaba, las robaba y se sacaba, como a él no lo controlaban, sacaba bolsas enteras de pastillas por mayor de anfetamina. Quedaba con las ruedas para arriba. Y yo pensaba, hoy necesito dormir, y esta mañana se lo comentaba a Carolina y me decía, ese es el problema de Occidente, papá. Tú sabes que en Estados Unidos, me decía ella, las anfetaminas son de venta libre, aquí están prohibidas. En Estados Unidos tú la puedes comprar en un supermercado si quieres. Y ese es el problema que tenemos en Occidente. ¿Y saben por qué se venden? ¿Sabéis lo que son las anfetaminas, no? Que terminamos todos drogados, manteniéndonos despiertos así, activos y con fuego. Es como meterte una raya de cocaína, vaya.
Vale, no lo intenten, ¿vale? No vayan a probar a ver qué es mejor, ¿no? Ahora van a comprar cocaína y anfetamina. A ver si el pastor dijo la verdad, ¿no? Están ahí metiéndose. ¿Dónde perdiste el DNI, no? Bueno, pues no sé por qué hago estos chistes estúpidos yo. Bueno, entonces me decía, Caro, ¿te das cuenta? ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque la gente tiene que producir, tiene que trabajar. Porque en Occidente cada día más es más importante la producción que la vida. A ti se te valora por lo que produces. Y si vas a dejar la vida en honor de tu trabajo, te van a aplaudir. Luego les importa un pepino cómo queda tu familia. Y luego les importa un pepino si pasas los últimos 15 años de tu vida con demencia senil, con Alzheimer o con alguna enfermedad grave. Ese es el mundo en el que vivimos. Es un mundo que solamente tienes que dar. Parecemos gallinas ponedoras. Y eso repercute en nuestras vidas. Y es como ir agregándole al edificio plantas y plantas y plantas. Y va a llegar un momento donde colapsas. Y todos estos problemas que estamos teniendo, muchos de nosotros, es de colapsarnos. Algunos, por sus características, terminan en depresión. Otros, que tienen otras características, revientan por otro lado. ¿Lo entienden a esto? Hace un tiempo atrás un hermano me decía, tuve que ir al médico porque tenía pánico que tuviera cáncer de colon. Era un sangrado constante, unos dolores constantes, un dolor espantoso. Y no tenía absolutamente nada. Y me dijeron que eran hemorroides causadas por mi ansiedad, por mi temor, por mis preocupaciones. Ese es el mundo en el que vivimos. Y a veces no lo hacemos porque no es que no confiemos en Dios. A veces simplemente el respeto y el honor por aquellos que nos han dado un trabajo termina haciéndonos, bueno, que nos han dado un trabajo y cuando viene el Estado con las inspecciones de rentas y de Hacienda, ¿no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hermanos, lo que necesitamos en este tiempo más que nunca es fortalecer el alma. Y Pablo decía que nos fortalecemos en el amor del Señor. Pablo decía, cimentados y arraigados en este, le pido a Dios que os revele cuán grande es su amor y que echéis cimientos y raíces. Y yo ya he predicado mucho sobre esto. Y el domingo pasado te decía que Jesús, cuando dijo esto, dijo, Él, edifiquen vuestras vidas sobre la roca, que es mi palabra. Y te decía, para los fariseos habrá sido una locura esto. Porque si tenemos la ley, sí, pero la ley, como todo principio religioso, no es malo, es bueno. Todos los principios religiosos son buenos para saber que vas en el camino correcto, que somos obedientes y que estamos haciendo las cosas bien y que vas a llegar al final. Pero eso no te va a liberar de los golpes y de los dolores cuando vengan, como dijo Jesús, esos ríos con ímpetu y te golpeen el alma. Cuando venga eso, lo único que te va a mantener firme es saber que Dios te ama. Yo sé que Dios existe y Dios me ama. Y Dios me ama. Un amigo mío iba conduciendo en el coche, de pronto tuvo un mareo muy grande. Fue lo que acertó. Tuvo un mareo, una sensación extraña, apartó el coche en un lugar de descanso, paró y el mareo creció. Llamó rápido pidiendo ayuda. Vino una asistencia médica, cuando llegaron estaba con un infarto. Y cuando llegó al hospital, le dijeron, tu corazón no da más. Tenemos que operarte y tenemos no solamente que atender el tema del infarto, sino que además tenemos que hacerte los bypass, estos de las coronarias que envuelven el corazón. Y le dijeron, es una operación a corazón abierto. Y vino el médico, el cirujano que lo iba a operar, específicamente para hablar con él, y le dijo, tiene que saber que usted tiene el 50% de salir vivo a la operación y el 50% de no salir vivo. Usted tiene familia, tiene esto, le dijo, consciente que lo operemos o quiere vivir con un tratamiento. Y él me dijo, Dios me había hablado y me había dicho que mi vida estaba en sus manos. Y entonces yo recién estaba orando allí porque recordaba todas estas cosas y decía, Señor, necesito dar un paso más en la fe. Porque él le dijo, mire doctor, haga lo que haga, Dios me ama. Yo haga lo que tenga que hacer. Si vivo, vivo, y si muero, muero. Sea lo que sea, Dios me sigue amando, Dios me ama. Ya está. Salió vivo y después de eso tuvo un hijo. Y la familia le siguió creciendo. Hoy es pastor, está sirviendo al Señor. Pero él dijo, hubo un momento en el cual el corazón me dijo, hasta aquí llegaste Paulo, él es portugués. Y el corazón le dijo, hasta aquí llegaste. No vas a sobrevivir en un 50% y vas a sobrevivir en otro 50%. Y él dijo, lo que me fortaleció en ese momento fue una convicción profunda de que Dios me amaba.
Necesitamos tener la seguridad, pero esto no es intelectual. Es algo revelado por el Espíritu. No te esfuerces en creer más. No hagas un esfuerzo por creer más, pues te va a reventar una arteria. No creo. Tiago, ¿no? Que heredó mi gesto, ¿no? Tiago, cuando hay algo que le asusta, ¿no? Yo digo, ¿cómo pueden heredarse estos gestos? Yo siempre hago así y Tiago hace lo mismo. No sé. Bueno, son gestos que se heredan. No hagas, voy a tener más fe. No, se te va a reventar una vena. Eso para el flamenco está bien, pero para la fe. No, tienes que pedirle al Señor que te revele con su Espíritu Santo que Él te ama. Yo se lo estoy pidiendo todos los días. Señor, revélame cuán grande es tu amor por mí. No quiero vivir como un huérfano. Quiero vivir como un hijo, amado por el Padre. Amén. Y Jesús dijo, edifiquen la casa sobre esta roca, porque van a venir golpes en la vida. Y lo que te va a mantener firme no es cumplir fielmente con una religión. Es la convicción de que Dios te ama. Es una convicción tan profunda, que te decía el otro día, como los antiguos recuerdos que afloran cuando eres viejito. Y entonces esa revelación, te decía, este es el gran amor del Padre. Necesitamos esta revelación. El gran amor del Padre que nos confronta con nosotros mismos. Porque nunca conoceremos el amor del Padre hasta que no somos perdonados. Por eso los hipócritas nunca conocen el amor de Dios. Los orgullosos nunca conocen el amor de Dios. Conocen religión. Por eso viven condenando a los demás. Cuando tú te sientes perdonado es donde realmente, según Jesús, a ver, no lo inventé yo. Jesús un día contó la parábola del hijo pródigo y en esa parábola es una enseñanza muy, muy judía. Porque nunca vas a terminar de saber toda la enseñanza que tiene una enseñanza de ese tipo. Siempre hay algo más, porque no se dicen las cosas porque sí. Es una enseñanza muy clara, como muchas enseñanzas que aparecen en el Antiguo Testamento que son parábolas. Pero la parábola del hijo pródigo es la historia de la humanidad desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque termina con una cena, termina con una fiesta. Es todo. Jesús en la parábola del hijo pródigo cuenta toda la Biblia. Si no tuviéramos Biblia y leyéramos solo la parábola del hijo pródigo y el Espíritu Santo nos revelara cada una de las cosas que Jesús dijo, nos arrepentiríamos y salvaríamos nuestra alma. Porque habla de un sacrificio, habla todo. Todo está en la parábola del hijo pródigo. Pero una de las cosas centrales es la bondad y el gran amor del Padre. Es lo que me cautiva. El Padre que esperó, dio libertad, una condición sine qua non para entender el amor y la gracia del Padre es que el ser humano es libre para elegir lo que quiera hacer. Y en esa libertad nosotros elegimos irnos o elegimos volver. Y en la parábola el hijo vuelve y es recibido por el Padre. Cuando tú empiezas a conocer el amor del Padre, eres revelado contigo misma. Te das cuenta y eres confrontada contigo mismo. Eres confrontada con tu propio pecado, eres confrontada con tu propia naturaleza. Porque ¿qué vas a hacer ante tan gran amor? ¿Qué vas a hacer ante una casa tan maravillosa con las puertas abiertas que te espera? ¿Qué vas a hacer con un padre que trata a los jornaleros como hijo y te sigue esperando? No podemos eludir esto, lo vamos a llevar toda la vida en nuestra conciencia. Y eres confrontado en relación a los demás, porque si Dios te ama de esta manera, también ama a los demás. Y si Dios te tuvo misericordia, tendrá misericordia con los otros. Entonces te das cuenta que tú no puedes seguir así, indiferente. Y entonces la palabra de Jesús, que la palabra de Dios que dice bien claro, de gracia recibisteis, de gracia tenéis que dar. Y Jesús dijo, sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Entonces te cambia la vida. Y si edificas la vida sobre este fundamento, tu familia, tu casa, tu relación con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con tu mujer, con tu marido, con los gordos, con los flacos, con los altos, con los bajos, con todo el mundo, si edificas la vida de esta manera en relación con los demás, empieza a cambiar todo. Y a veces eres confrontado, porque las cosas son como te gustan a ti siempre. El asunto está, no sé cuántos de los que están aquí han vivido solo. Cuando te acostumbras a vivir solo, cuántas mañas pillamos, ¿no? Siempre las cosas las dejo aquí. Hoy llegué, ¿sabéis que yo tengo algunos tocs, ¿no? Yo soy así, tengo algunas taras, unas cuantas tengo. Pero esta mañana los que acomodaron las sillas, Marisa la habían puesto torcida.
qué incómodo estuve yo viendo una línea torcida. Para mí las líneas tienen que estar así. Hice un día el logotipo de la iglesia y alguien me dijo, no puedes huir de tu formación de arquitectura, siempre líneas rectas, siempre lo recto. ¿Saben que alguien analizó esto, no? Vino alguien y me lo analizó y me dijo, se ve tanto de tu mundo interno en esas letras que hiciste allí, las líneas que has hecho y todo lo demás, hasta los trazos irregulares al lado de las líneas rectas. Todo tiene que ver con tu característica, me dijo. Y yo dije, ala, no lo sabía. Bueno, y entonces te acostumbras y dices las cosas tienen que ser así, asá. Y de pronto Dios te trae una persona o te pone personas en la vida a los que debes amar y al final tú quieres amar. Y viven y hacen cosas que te sacuden un poco. Hasta que detrás de todas tus taras y tus formas y tus manías, tienes que hacerlas a un lado y dejar el corazón y te das cuenta que cuando aflora el corazón, conforme el corazón de Dios, como decía Lili recién, al final amas. Y no hay nada más hermoso y más doloroso que amar. Nada. No hay nada más trágico que amar y no hay nada más maravilloso y que te exalte la vida como amar. Pero bueno, yo no vine aquí para hablar del amor, ni me voy a poner romántico, ni nada de esto. Y también reveló su encarnación. No hay nada más hermoso que esto. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Dios, el gran Dios de Israel, vino hasta lo más bajo. Es como, esta mañana no lo dije porque digo, no, estaba tan lindo el ambiente que si digo esta barbaridad. Yo es como abrirle en una planta de muchos bloques. Creo que el sueño de todo testigo de Jehová, ¿no?, es tocar un timbre que le abran la puerta de un edificio de 40 plantas, ¿no? Tiene la cantidad de casas por ahí tocando timbre, ¿no? Seguramente, si es testigo de Jehová, porque aquí somos los que somos, ¿vale? Tocará timbres por todos lados, ¿no? Bueno, es una broma maliciosa. Pero no hay una sola planta del edificio de la sociedad la cual Dios no haya recorrido. Porque todos los estratos sociales que puedan existir, de Dios para abajo hasta lo más bajo, la Biblia dice que si Él descendió de lo más alto hasta lo más bajo, no hay un solo piso, un solo bloque, un solo estrato social que no pueda ser alcanzado por el amor y el poder de nuestro Dios. Y esto es algo maravilloso, porque Él descendió desde lo más alto. Hasta los ángeles del cielo disfrutan de Él. No en vano la Biblia dice que los ángeles se recrean, se gozan en la magnificencia de Dios. Y bueno, y los que estábamos en las partes más bajas también fuimos alcanzados. Y esto es algo maravilloso. Por lo tanto, no hay nivel social en el cual tú creas estar que Dios no pueda alcanzar. Porque Él bajó desde lo más alto hasta lo más bajo. No dijo hasta la mitad, lo de abajo no tanto. Hasta todo. Por eso, pero la última manifestación que te dije, la que te quería hablar de esta roca, es la revelación que Jesús trajo, ¿sabes qué? Sobre el Espíritu Santo. Y necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu de Dios. Ya en el Antiguo Testamento aparece manifestaciones maravillosas del Espíritu Santo. No solamente manifestaciones, porque aparece desde Génesis. La Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía, paseaba, incubaba sobre las aguas, ¿no? Pero ¿qué hablaron algunos personajes de la Biblia sobre ese soplo, ese ruaje, ese viento de Dios, ese influjo de Dios, su incorpóreo de Dios que llenaba el alma? Yo te decía, ya se vislumbraba en la antigüedad y el rey David escribió sobre esto en el Salmo 51 y es algo impresionante porque te das cuenta que el rey David, como decía Lili recién, tenía unas vivencias maravillosas que parece que el rey David hubiera vivido en la época de la gracia y se lo hubieran llevado con una máquina del tiempo a la antigüedad, porque él hablaba del amor de Dios. Pero también llegó a decir, no quites de mí, en el Salmo 51, en el versículo 11, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto es algo impresionante, esto es algo maravilloso, porque era como que David decía, yo sé que en mí está tu Espíritu. Tu Espíritu, no estamos hablando de algo abstracto, etéreo.
Espíritu literalmente es viento, soplo. O sea, tu naturaleza incorpórea a Dios mora en mí, o sea, fusionado en mí. Yo le decía esta mañana a los hermanos, es como que si Dios nos abriera los ojos espirituales, tal vez veríamos como que detrás nuestro aparece como una imagen, iba a decir una áurea, ¿no? Pero eso queda muy feo, como una niebla, como una manguera que nos une al cielo, como que estamos fusionados al cielo, por donde la vida de Dios mora en nosotros y nosotros moramos en Él. Como que si pudiéramos ver, tal vez detrás verías como una unidad profunda, que si yo tuviera que hacer una película un tanto basada en este tipo de cosas, tipo Matrix cristiano, pensaría que el día en que nosotros nos morimos, el cuerpo queda aquí y nosotros nos vamos por allí a la presencia del Señor. ¿No te ha gustado esto? Te veo la cara así. ¿No? Y nos vamos, no estoy hablando de avatares, ¿entienden lo que digo? Como, imagínate, ¿no? Como que estamos así, de pronto vuelves aquí y ves que somos seres humanos normales otra vez, pero es como que detrás tuyo sale algo así y se une, donde todos nos estamos uniendo y todos somos uno allí en el cielo. Y David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo estoy unido a ti. Nadie te puede ver, nadie te puede tocar, pero yo estoy unido a ti. Por favor, no quites esto de mí. No hagas que esta unidad, esta fusión que tengo contigo desaparezca. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Bueno, no sé si he ido muy de Hollywood hoy, pero Salmo 143 decía, enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y luego dice, tu buen espíritu me guía, en el versículo 10. Tu buen espíritu me guía. O sea que el rey David y todos aquellos hombres percibían unas vivencias maravillosas con el Espíritu Santo. Yo creo que a veces nosotros nos volvemos a columpiar un poco y pasamos de una vida maravillosa allá arriba con esta comunión con el Espíritu Santo y nos vamos después a una vida simplemente de creencia intelectual. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Solo de argumento. ¿Me entienden, verdad? Que solo de cabeza. Y entonces nos esforzamos por creer y sufrimos por creer. Y nos dicen, tienes que tener más fe. Y tú dices, sí, tengo que tener más fe, ¿no? Y se te hinchan las venas. Y te dicen, tienes que tener más fe. Y tú dices, sí, estoy estresado de que tengo que tener más fe. Ya no sé cómo tener más fe. No, no sigas por ahí, te va a morir. Necesitamos volver a Dios y decirle, Señor, revélame tu amor. Yo le decía recién ahí al Señor en adoración, revélame el cielo una vez más. Muéstrame en un sueño, en algo, una visión del cielo. Yo a veces veo al abuelo, el abuelo estaba aquí esta mañana, yo le decía a Marisa, mira al abuelo, está el abuelo con las manos levantadas, así adorando al Señor, ¿no? Y disfrutando de la presencia del Señor. El otro día me decía, yo me di cuenta que el Señor me podría haber llevado hace rato, pero me hizo dar otra vuelta más en el desierto. Me dice Danielito me dijo, otra vuelta más en el desierto. Bueno, él me puede decir Danielito porque tiene 91 años. Claro, yo soy un chico para él. 91, me decía él, otra vuelta más en el desierto. Dice, yo creí que ya iba a entrar, pero otra vuelta más. Dice, yo creo que después de esta vuelta ya entro. ¿No? Y yo decía, Señor, quiero tener el deseo y las ganas de encontrarme contigo cada día. Pero a veces nosotros vivimos muy aquí en la tierra. Si el Señor te dijera, ¿sabes qué? Esta noche puedes venirte conmigo. Tú dices, no, ¿sabes? Tengo tanto que hacer todavía. Bueno, yo creo que a mí me pasa, ¿a que sí? ¿No? Pero lo que les quiero decir simplemente es que yo le decía, Señor, que tu buen espíritu me hable, me revele, me muestre cosas. Jeremías, no tengo tiempo, pero Jeremías 36 decía, llegará el día en donde yo quitaré este corazón de piedra y pondré un corazón nuevo y les daré espíritu nuevo. O sea que Dios ya venía hablando de una vida nueva con el Espíritu. Salir de esta fe ramplona que les dije recién, intelectual, a una vida mucho más profunda. Que no se trata de lo que yo hago para Dios, sino por todo lo contrario. Esos calores, bueno.
sino de que es el Espíritu de Dios en mí. Y pondré mi espíritu y andarán mis estatutos, guardarán mis preceptos y aprenderán a ponerlos por obra. Ezequiel 37, ¿se acuerdan de Ezequiel 37? Bueno, vamos a terminar, esperar que ya termine después. Ezequiel 37, ¿se acuerdan de Ezequiel 37? ¿Qué dice Ezequiel 37? Dios me llevó a un valle de huesos secos y vi estaban todos secos en gran manera, decía Ezequiel. Y Dios me dijo, profetiza, háblales, humano, literalmente. Humano, háblales, dice ahí. Hijo de hombre, bueno, pero si lo traduce literalmente humano, ¿no? Háblales, humano. Y di que sople mi viento, sople el viento. Y entre el viento y les dé vida, espíritu, viento, que sople. Y los huesos recibirán vida. Y dice, y vi que crecían tendones, pero no tenían viento adentro, no tenían espíritu. Y me dijo, pide que venga el viento, que venga el espíritu. ¿Saben? Le digo, ¿para qué esa imagen así se le pone? ¿No? Para que tengan espíritu, pero que mi espíritu esté en ellos. ¿No? Y dice, y oré y fue un ejército en gran manera. Si ya venían hablando estos profetas acerca de esta obra maravillosa. Pero esta revelación del Espíritu Santo y su acción se ve desde el principio en el ministerio de Jesús. Miren, Mateo capítulo 3, pero Marcos 1:10 es mucho más corto y más claro. Dice, luego cuando subía del agua vio abrirse el cielo y el Espíritu como paloma y le decía a los hermanos esta mañana, dice como paloma, no dice que el Espíritu era una paloma. Ni tampoco era la Virgen del Rocío, la paloma blanca esa. Dice, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, tengo mi complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Yo le decía a los hermanos esta mañana que antes de enseñar sobre la obra y del fruto del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, Jesús lo manifestó en la vida y en todas sus obras. Jesús estaba constantemente mostrando la presencia de este Espíritu de Dios, que lo sacaba de una fe intelectual y lo llevaba a una vivencia profunda espiritualmente, que está enraizada en lo más profundo de tu ser. Por eso el amor de Dios excede el conocimiento, porque llega un momento donde no hay argumentación posible para esto, simplemente tienes que vivirlo. Es una seguridad profunda en el alma y dice que el Espíritu lo impulsaba. Esto no es una cuestión de que me puse a pensar y concluí que lo más lógico sería hacer esto. No, dice, fui impulsado. Yo te decía recién, tu buen espíritu me guíe. Hace un tiempo atrás yo le decía, los barcos vikingos recorrieron prácticamente todo el mundo en aquel tiempo, el mundo conocido por lo menos, y llegaron a lugares que nadie conocía, porque las velas que ellos tenían eran unas velas excelentes para ese tipo de navegación. No tenían quillas, eran prácticamente planos, entonces lo que hacían era surfear sobre el mar. Ellos no tenían que romper el mar. Ellos no tenían que romper el mar. El tamaño de la vela que ellos tenían y lo plano que era el barco hacía que el barco no se volcara y no necesitaba quilla, por lo tanto no tenía resistencia en el agua. Lo que hacía era surfear. Por eso iban a una velocidad tremenda y tenían otra virtud. Eran muy, muy ligeros. Y yo les decía hace un tiempo atrás, en Trafalgar, la Armada Española fue destruida por la Armada de Inglaterra, porque eran barcos gigantescos, no sé cuántos puentes, con cientos y cientos de cañones, pero no podían maniobrar, eran barcos muy grandes, poderosos, pero eran tan pesados que por más que aquel día había tormenta y mucho viento, no pudieron maniobrar rápidamente y fueron destruidos. Y yo te decía, necesitamos ser como los barcos vikingos, fáciles de que el Espíritu Santo sople desde adentro y nos empuje. Aquí habla de ser empujado por el Espíritu. No dice que tú intelectualmente vas a concluir que lo más lógico es hacer esto. En algunos momentos será lógica y en otros momentos será guiado por el Espíritu. Esta mañana yo le decía a los hermanos algo que estuve enseñándole a las personas con las que estuve este fin de semana. Miren, denme unos minutos para esto, solamente unos minutos. Tengan mucho cuidado porque el sistema del mundo en el que estamos viviendo, escúchenme bien, es un sistema que más de una vez nos va a manipular. Miren, hermano, lo que ha pasado con el COVID ha sido un gran reseteo. Lo que ha pasado con el COVID ha sido una gran manipulación de la humanidad. No digo que el COVID no existiera, existió,
mató mucha gente. No estoy diciendo que no existiera el virus, pero todo lo que vino después, todo cómo se movió todo, fue una manipulación tan grande que llevó al mundo a hacer lo que se quiso que se hiciera. O sea, era increíble que todas las poblaciones fueran encerradas en las casas. Esto, si a mí me lo decían antes, no me lo iba a creer. O sea, todo lo que sucedió, antes era todo culpa del COVID, ahora todo es culpa de la guerra de Ucrania. El COVID, uno de los efectos que tuvo es que demostró que ya no se trata de estar capacitado para enfrentar la vida con una buena carrera universitaria. ¿Saben por qué? Porque el COVID avanzó tan rápido que arrasó, destruyó todas las estructuras que nosotros teníamos y las colapsó. Colapsó la economía, colapsó los bancos, colapsó todo, absolutamente todo, colapsó los hospitales. De donde hoy la gente que se busca no solamente gente preparada intelectualmente en las universidades, sino que es gente que tenga una suficiente capacidad de reacción cuando vengan acontecimientos rápidos. ¿Están entendiendo lo que digo, verdad? Entonces, nosotros estamos viviendo en esta etapa de la humanidad y nosotros tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Escúchenme bien esto, por favor, escúchenme, porque si no lo van a malinterpretar. Muchas veces nos hablan del sentido común. Tengan mucho cuidado con esto, porque no siempre el sentido común es bueno. El sentido común es lo lógico para toda la comunidad, para la gente que nos rodea, lo que no quiere decir que sea lo bueno. ¿Están entendiendo lo que digo? Yo le decía esta mañana a los hermanos con una fábula tipo para niños, ¿no? Tipo cuento para niños. Imagínate, no que tú seas un niño, pero era un tipo con mucha imaginación, ¿vale? Imaginaros que, mira que como ¿lo cuento o no lo cuento? ¿Sí? ¿Lo cuento? ¿Sí? ¿David lo cuento? O el David me mira ahí. Imaginaros que viene un salmón todo cansado, ¿no? Ha subido desde el océano, ha recorrido 30 kilómetros el salmón. Y el salmón llega a una poza del río, a una olla del río, ¿no? Entonces llega el salmón, porque hay una catarata muy grande. Entonces el salmón tiene que subir por la catarata. Y se encuentra con un montón de peces todos tristes, agobiados, engordados, ¿no? Se están moviendo todos los peces así. Y entonces un pez se acerca al salmón y le dice, ¿dónde vas? El salmón le dice, voy río arriba, a donde nací, pero estoy tomando fuerza para subir esta catarata. Y se miran todos y se escucha en la poza, ¿no? Eso no se puede. ¿Cómo que no se puede? Dice el salmón. Si vengo subiendo cataratas desde el océano. Y uno de los peces se atreve a decir, ¿océano? ¿Qué es eso? Océano, el gran mar, ¿no? Donde viven millones de peces, que es muy grande y tardan los humanos muchas horas en recorrerlo en un avión. Y ellos dicen, no existen los océanos, porque el mundo es solo esta poza. De aquí nadie sale. Tienes que tener, salmón, sentido común. Las cosas son como siempre fueron. Y las cosas son así. Y el salmón dice, ahí os quedáis vosotros. Y entonces toma carrerilla y empieza, lo intenta una vez, dos veces y dice, no tiene sentido común, es un loco, va a morir en la cascada. Y en una de esas ya no volvió más. Algunos dijeron que se lo comió un oso, pero la mayoría que lo vio dijeron, no, logró saltar y al final siguió arriba. Tal vez lo comió el oso más adelante. Pero bueno, pero lo cierto, arruiné la fábula. No, lo cierto es que el salmón llegó y desobó arriba y cumplió con su propósito en la vida. ¿Saben por qué les digo esto? Porque a veces nos van a decir, tienes que tener sentido común. Tengan mucho cuidado. No siempre el sentido común es lo sabio. Y no siempre el sentido común es la verdad. No se olviden que a Jesús también lo tildaron de loco. Y para aquel tiempo Jesús no tuvo mucho sentido común. Pablo no tuvo mucho sentido común. Pero ustedes me van a decir, pastor, ¿me está diciendo que tengo que ser un loco desubicado? No, porque lo que tenemos que tener es lógica social, criterio social. Es aprender a darnos cuenta del entorno, con quién estamos hablando, qué es lo que hay que hacer, qué es lo sabio. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No siempre el sentido común va a traer la voluntad de Dios. El sentido común, según mi familia, era que yo no me bautizara y no dejara la facultad de arquitectura. Y si hubiera seguido el sentido común, según ellos, yo hoy no estoy aquí. Si estuviera vivo,
sería tal vez un arquitecto amargado y triste por no haber hecho aquello que Dios me dijo que tenía que hacer. Al final, la cascada fue vencida y yo seguí y seguí y seguí y seguí. Lo que necesitamos es lógica social, aprender a ver las cosas, darnos cuenta. No necesariamente lo que te dicen los demás, los medios de comunicación es lo correcto. ¿Qué decían estos salmistas, estos hombres? Guíanos con tu Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu con Jesús? Lo guió contra toda lógica. Viene Jesús, se pone en la fila. Juan le dice, no, tú me tendrías que bautizar a mí. Jesús le dice, no, cumplamos con toda justicia. Yo no me voy a adelantar. Cumplió con la fila que estaban esperando allí. Con toda sinceridad, si hubiera sido un pastor moderno, no esperaba en la fila, venía por el otro lado. Ven, tú eres pastor. No, cumplamos con toda justicia. Y él cumple con toda justicia y sale del agua y el Espíritu Santo viene sobre él. Y ahora el sentido común que dice, vete a Jerusalén, donde están todas las escuelas rabínicas y predica allí. Y Jesús, el Espíritu Santo dice, no, vamos al desierto. ¿Para qué? ¿Para tomar unos días de descanso antes de empezar el ministerio? No, a batallar y a pelear con el diablo. No te vas de vacaciones, te vas a ayunar 40 días y te vas a encontrar con el diablo cara a cara. Esto no lo dije esta mañana, pero necesitamos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso es algo maravilloso, pero hay algo hay algo interesante. Mira, en la vida y en el ministerio de Jesús, escúchenme bien, había una interacción constante entre el Espíritu y Jesús. Él hablaba, el Espíritu Santo lo guiaba, lo llevaba, lo encaminaba. Pero Jesús enseñó y mostró que Dios nos capacita para hacer aquello que está en su propósito, por medio del Espíritu Santo. Jesús sabía que Él servía con una capacidad otorgada por el Espíritu Santo para sanar el cuerpo, sanar el alma, para dar libertad. Jesús sabía que la capacidad que Él tenía no era de lo humano en Él, era divino. Y por eso Lucas 4:18 encontramos que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Miren, la palabra unción significa untar. ¿Cuántos comen mantequilla, queso derretido? ¿Cuántos comen paté? ¿No? Yo no como mantequilla, pero mantequilla o queso ese, ¿no? Bueno, eso es ungir. Eso es ungir. Cuando yo me crié en el campo, nosotros literalmente ungíamos las riendas con que se llevaban los animales, las riendas de los caballos, las riendas con que controlábamos los animales, eran riendas de cuero, eran tiras de cuero. Y esas tiras se resecaban. Y los peones que trabajaban con mi padre cogían trozos de grasa de animal y se pasaban horas. ¿Saben cómo se llama eso? Ungir. Eso es unción. Unción literalmente significa untar, embadurnar. Embadurnar con aceite, con grasa. Y ungieron los escudos. ¿Saben por qué? Porque los ponían para que sean brillantes los escudos que usaban ellos cuando eran de bronce, como los que se colgaban en la torre de la ciudad de David. Colgaban los escudos de los guerreros más fuertes, los ponían allí para que se vean desde lejos, porque brillaban con el sol. No sé si eso era lo que ellos llevaban a la guerra, pero les ponían eso para que brillaran. La unción en el Antiguo Testamento se refiere a untar con aceite la cabeza de los sacerdotes, perfumado, aceite perfumado, la cabeza de los sacerdotes, la cabeza de los reyes y la cabeza de los profetas. ¿Y esto qué significaba? Que era la capacitación dada por Dios para hacer la tarea que les había llamado. Y aquí, hoy, lamentablemente, hoy la palabra unción dentro del mundo evangélico se ha transformado en palabra sinónimo de magia. Aquí cae la unción y ahora me cambia la vida. No hagas nada, tú no tomes decisiones, total va a caer la unción y te va a cambiar la vida. Eso no está en la Biblia y eso es más chamanismo que pastorado. Tiene más de chamanes, de chamanismo, muchas enseñanzas sobre la unción entre comillas,
Ahora te tiro el manto y sobre ti cae la unción y se te cambia la vida. Luego resulta que te llevaba una decepción porque iba a tu casa y te volvía a enfadar como ayer. Tú dices, no me cambió la vida. No, no te cambió la vida porque eso fue muy bonito, pero no es eso la unción. La unción es, hoy la entendemos por una capacitación del Espíritu Santo para desarrollar una tarea. Y Dios nos ha ungido para todo aquello que tiene que ver con la libertad, dice aquí. Sanidad, libertad a los cautivos. ¿Sabes con qué? Con la vida. Con la vida. Dios te bendiga. Henry, yo te veo a ti ayudando a los dos, cuidando a los hijos, pasando tiempo con los hijos. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos unge también para cuidar la vida de nuestros hijos. ¿Sabes por qué digo esto? Esta mañana había muchos papis y mamis jóvenes aquí. Pero yo no sé, sinceramente, miren hermanos, yo le pido a Dios que esta mañana estuvimos orando por todas las chicas para que ninguna sea estéril. Y todos los que deseen, porque Dios así lo ha determinado, que tengan hijos que puedan hacerlo. Si Dios dice, te vas a casar pero no vas a tener hijos y tú no puedes tener hijos, bueno, ya Dios sabe por qué y no te preocupes por eso. No te argumentes ni te pongas mal. Pero Dios, si Dios te ha dado hijos, es un hermoso regalo. Nunca le des más importancia a la hipoteca de una casa que a la vida de un hijo. Porque la gente hoy, el otro día me decía alguien, estuve en una reunión sobre niñitos de preescolar y las madres preguntaron, ¿hay actividades extraescolares para niños de 3 años? ¿Está el comedor listo? Lo que vosotras queréis es quitaros a vuestros hijos para poder trabajar tranquilas y no tener problemas con vuestros hijos. Miren, hermanos queridos, es mejor ganar 1.000 euros menos que bendecir a nuestros hijos que estar preocupado por cómo que los 1.000 euros que tengo que ganar más y que mi hijo lo esté criando una profesora, una maestra, una asistente del colegio que es la que le pone el plato de comida, que le cambie el pañal, la asistente que es la que trae la comida al colegio y mamá no está presente. Hoy la sociedad no está criando a los hijos, la sociedad está abandonando a los hijos. Esto es algo diabólico porque a los hijos son criados por el sistema. Una cosa es que tengan que comer en el comedor por una cuestión económica y otra cosa es que te los quieras quitar del medio. Y a veces es mejor invertir tiempo con ellos porque estamos multiplicando la vida. ¿Lo entienden a esto? Si hemos tenido hijos y somos hijos de Dios, tienes que saber que Dios también nos ungió para ser papá y para ser mamá. Y el Espíritu Santo nos capacita para ello. Hay algo que es horrible que está pasando muchas veces. Pasa en las iglesias y quiero advertirlo para que no pase en centro familiar cristiano. Los niños están todo el día en el colegio porque los padres no tienen tiempo, porque hay que trabajar. Pero cuando llega el fin de semana y hay actividades de niños en las iglesias, no los llevan, porque dicen, no, tampoco tengo tiempo y quiero que los niños estén conmigo. O sea, cuando los niños van a recibir vida, los retiene. Y cuando tú les tienes que dar vida, te los quitas del medio. Le llamamos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y estamos haciendo el trabajo a la inversa de lo que es la voluntad de Dios. Y tenemos que entender que seas una persona de 40 años con un bebé o seas una persona de 18 años con un bebé, no importa en la edad en la que tú estés, Dios te va a capacitar para ser la madre o el papá que ese niño necesita. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para hacer esta tarea. Y nosotros tenemos que aprender a ver esta tarea. Yo les pido, hermanos, por favor, que no se me queden dormidos, si no voy a dar un aplauso. No es que se estén quedando dormidos, pero yo estoy hablando cada vez más lento. Porque estoy cansado, hermano, de verdad estoy cansado. Pero tengo ganas, pero estoy cansado, bueno. Y habló también Jesús de la relación espiritual con Dios en la adoración. No quiero invertir mucho más tiempo en esto. Le dice Jesús a la samaritana, la hora viene y ya está aquí. Porque el Padre es espíritu, dijo él. Y la hora viene en que los verdaderos adoradores, aquí viene siempre mi examen de, ¿cómo se llama? De dicción, ¿no? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. ¿Verdad? Perdón. Más la hora. Necesitamos adorar en espíritu y en verdad. Y ambas características son parte de una misma actitud, de una misma acción. Adorar en espíritu. Yo creo que Jesús no está hablando de una adoración solo espiritual, de orar en lengua. Está hablando de todo el ser interior, de todo lo incorpóreo. Adórale con todo tu ser interior.
y adórale sinceramente. Por eso los hipócritas no pueden adorar a Dios, porque no son agradecidos. Nosotros, te decía hace unos domingos atrás, tenemos una gran capacidad para fundamentar nuestra vida en la fantasía. Un gran porcentaje de nuestra vida suele ser fantasía, porque nuestros recuerdos están cargados de fantasías que vamos agregando a lo largo del tiempo. A veces son actitudes épicas y no lo tuvo nada de épico, o de un romanticismo que nunca lo tuvo, ¿no? Y sí, porque yo cuando le hablé a tu madre, entonces me arreglé y fui con una canción. Mentira, me temblaban las manos, me sudaban las manos, me temblaban las piernas. Yo cuando le hablé a Lili por primera vez, yo puedo mostrarlo aquí, si quieren les puedo hacer algo que terminan todas aquí con ganas de casarse. Pero no, yo fui temblando y le dije a Lili que estaba enamorado de ella, que quería ser su novia y quería casarme con ella. Y Lili me dijo, pues no creo que sea la voluntad de Dios, yo no siento nada por ti. Me cortó el rostro en seco, fue un día viernes. No me lo olvido más. Y yo dije, pero padre, tú me hablaste. Un hermano que era el director del Instituto Bíblico, yo fui y le dije, se llama Raki Grams, va a estar por aquí, lo mismo hasta lo conocéis, dentro de un mes va a venir por aquí. Ya está jubilado. Y Raki siempre decía varón, ¿no? Y me decía, varón, ve. Y dice, bueno, me lo dijo, él es de Estados Unidos, pero me habló en argentino. Me dijo, andá y hablale, porque es la voluntad de Dios. Y seguro te va a decir que sí. Y yo volví y le dije, Raki, devuélveme el dinero. Que me mentiste, me engañaste. Fui y yo iba todo seguro, pero iba así todo temblando. ¿Qué romanticismo? No, le regalé una rosa, doblé la rodilla y le dije, te quiero. Me dijo, no. Se acabó todo. Bueno, después se dio cuenta que recapacitó y dijo, no puedo perder esta oportunidad. A la semana fue ella la que vino y me dijo, necesito hablar contigo. Le dije, sí, ya lo sabía, pero ahora no tengo tiempo. Le dije, sí, después hablamos. Oh, no. ¿A qué sí? Le dije, después hablamos. ¿Vale? Bueno, había que ponerse en... Bueno, ya ves que de romanticismo no tuvo ni la más mínima seña esto. Fue algo muy interesante, llegó a ser casi una negociación. Pero al final fue muy bonito, fue muy bonito y nos lo hemos pasado bien todos estos años que estamos juntos. Sobre todo tú te la has pasado muy bien conmigo. Bueno, entonces, no sé por qué llegué aquí. Por ser sinceros. Cargamos la vida de romanticismo, cargamos la vida de épica. Y te das cuenta que tu recuerdo viene tu hermana o tu hermano te dice, no, pero no fue así. No, pero fue. ¿Sabes por qué? Porque a veces cargamos en fantasía. Y sabes que esto es muy dañino si no nos damos cuenta. Porque perdemos la razón por la cual estar agradecidos. Porque a veces comenzamos a pensar que todo lo que tenemos lo hemos hecho nosotros. Y que hemos sido muy buenos y que no tenemos nada de qué ser perdonados y nada por lo cual estar agradecidos. Por lo tanto, si nosotros no hacemos un ejercicio de sinceridad siempre, decir, Señor, ayúdame a estar agradecido todos los días de mi vida. ¿Sabes que una de las cosas que va a hacer Dios? Hacerte recordar que las cosas no son como tú creías que eran, que las cosas fueron como Él las vio. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros queremos adorar en espíritu y en verdad, una de las cosas que va a producirse dentro de nuestro corazón es el agradecimiento. Por eso, esto de adorar en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu, pero esto de por qué Él es espíritu y adorar con sinceridad profunda, con un corazón sincero, que además nos va a situar en unas relaciones sociales maravillosas, porque vas a discutir con alguien convencida que tienes toda la razón, pero luego te vas a orar y el Espíritu Santo te hace ver que te estás equivocando. Y precisamente ese hermoso ejercicio de ser siempre sincera y sincero con Dios te va a ayudar a ser sincero con los demás. Y vas a restaurar familias, matrimonios, relaciones, porque vas a ir y vas a decir, mira querida, ayer en la discusión te demostré que yo tenía razón y tú me dijiste, vale, perdóname, pero ¿sabes qué? Yo creo que no tenía toda la razón. Tú también tenías mucho de razón. Y eso, ¿sabes qué? Lo escucha un hijo, una hija y te hace crecer en autoridad. ¿Y sabes lo que luego dice tu hija? Yo quiero tener un marido como era mi padre. Yo quiero tener una esposa como era mi mamá. Una mujer sincera. No nos damos cuenta, pero esto de hacer este ejercicio de verdad, en espíritu y en verdad, nos transforma la vida. Y esto es otro aspecto de la roca
sobre la cual fundamentar la vida para que estemos seguros cuando vengan los ataques del diablo a lo largo de nuestra vida. Pero habló Jesús de una abundancia de vida que emana de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido todavía el Espíritu Santo. Un día hablábamos con Vera y me decía, cuando Vera estuvo con los tuaregs en el desierto, que no era que Vera fuera una tuareg, ¿no? Se fue allí como una hippie, ¿no? Sino que estuvo haciendo un trabajo allí. Y me decía que para ellos agua viva significaba cuando se cava un pozo y encuentras napas de arena por donde va fluyendo agua y nunca se acaba. No es un pozo de arena, un montón de arena que tú cavas y empieza a filtrarse el agua y tienes agua en tu aljibe y con el paso de los años se acaba y tienes que cerrar el pozo, sino que siempre habrá agua y habrá agua renovada y agua limpia. Y agua viva es un arroyo como el nacimiento del Genil en el Charcón, agua que se está oxigenando. Yo aprendí haciendo mi supervivencia en el medio del monte solo, de verdad, y con cosas que tuve que aprender, que cuando el agua corre entre piedras que estén relativamente limpias, necesita 100 metros y está lo suficientemente oxigenada para que tú la puedas beber. Eso no significa que no tenga parásitos, pero la puedes beber porque no está podrida. ¿Entienden lo que les digo? Se ha corrido 100 metros, se ha oxigenado. Entonces, eso es agua viva. El agua empozada donde viven los pececitos puede llegar a ser un pozo de agua que no es agua viva. ¿Lo entienden a esto, verdad? Amén. Dice este texto: de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Esto es algo maravilloso. Volvemos entonces al ejemplo de esta película medio futurista, ¿no? Que todos tenemos como una cola así, ¿no? Espiritual, que sube y nos une al cielo. Desde lo más profundo de tu ser, dijo Jesús. No de tu mente, no de tu razón, no de tu aprendizaje lógico de una teología, sino desde las fibras más íntimas de tu ser, donde radica el mundo espiritual, donde están tus emociones, aún aquellas que tú no puedes controlar. Porque a veces, nunca les ha pasado, ¿por qué me hace entristecer esto? ¿Nunca les ha pasado eso? ¿Por qué me dicen esto y me cae mal? A veces nosotros no podemos ni siquiera argumentar sobre esa profundidad del alma. Jesús dijo: desde allí adentro fluirá, ¿saben lo que está diciendo Jesús? Vitalidad. La vitalidad de nuestro ser no está afuera, no está en el dinero. ¿Sabes por qué la gente busca dinero? Porque con el dinero pueden adquirir todas esas cosas, objetos, vivencias que les hacen sentirse bien. Sea placeres, o sea simplemente descanso, o sea sentirse bien tal vez de llegar a la casa y ver que tienen muebles nuevos todos los años. Lo que fuere, porque se busca una vitalidad en el alma. Pero la verdadera vitalidad no está afuera, la verdadera vitalidad está en lo más profundo del ser. Porque si los cimientos de la casa, que es lo que no se verá nunca más una vez que echaste el cemento, no están bien hechos, la casa se cae. La casa puede estar muy adornada, pero si no está cimentada. Mira, había que ahondar para encontrar la roca, o sea que estaba tapada en tierra. Y una vez que lo tapamos con cimiento, la roca ya no se vuelve a ver. Jesús está diciendo es que nadie ve de dónde surge la verdadera vitalidad, solo se ve cuando está fuera. Nuestra verdadera vitalidad no tiene que ver, miren, ni siquiera con nuestra fortaleza física, es al revés. Es la vitalidad del alma lo que nos va a fortalecer físicamente. ¿Sí o no? La Biblia dice que hombres como Abraham, como Moisés y tantas mujeres de la Biblia, literalmente dice la Biblia, y se fueron y fueron recogidos con el Señor llenos de vida. Pero estaban viejecitos. Esta mañana le decía a los hermanos imitando al abuelito David, ¿no? Ya era un abuelo David. Entonces David dice: escúchame, hijo, Salomón, ¿no? Vas a construir el templo. El Señor no quiere que lo construya yo, pero lo vas a hacer tú. Y yo junté piedras, canteros, y el rey de los fenicios me debe mucho. Y yo me encargué que me deba mucho.
Así que te va a dar las maderas y te va a dar los canteros y te va a dar los ingenieros y te va a dar todo. Y amontoné barcos también para que puedas traerlo de todos lados. No tienes que hacer nada, ya lo di todo. Estamos hablando de un ancianito que necesitaba que una persona en las noches frías de Jerusalén le calentara la cama. ¿Me están entendiendo o no? Era un anciano que ni siquiera físicamente tenía la capacidad de calentarse solo. Sin embargo, tuvo la capacidad de dejarle todo preparado para que su hijo construya el templo de Jerusalén. No era un hombre que dio trabajo, es un hombre que aportó vida, vitalidad. Cuando nosotros dejamos fluir el Espíritu Santo, hermanos, surge la vitalidad del cielo. Llegué de Córdoba el otro día, descansé rápido en casa, a la mañana preparé las cosas y salí para Ciudad Real. Y cuando salía con cierta prisa para Ciudad Real, el abuelo me dice, no te vayas, espérate, vamos a hacer una oración por ti. Y yo dije, amén. Ore, le dije, ore, porque en ese momento él era el más viejo de la casa. Y yo me di cuenta en ese momento que lo que Dios quería hacer era que él orara. Y él oró por mí. Él oró por mí. Cuando yo volví, no había nadie en casa, solo estaba él, así que me fui rápido y él me dijo, bien, volviste bien. Porque él tenía miedo que yo tuviera un accidente. Y me abrazó. ¿Saben qué? Cuando yo cogí el coche de vuelta de Ciudad Real para aquí, en un momento determinado recordé su oración y me di cuenta que él estaba preocupado y por eso oró. Y yo dije, tal vez Dios me estaba hablando, que fuera muy prudente en la carretera, porque él me dijo 4 veces, conduce bien, ve lento, no te des prisa, tú tranquilo. Nunca me lo había dicho antes. Y yo me pregunté saliendo de allí, y si el Espíritu Santo le estaba hablando y le estaba diciendo, dile que se cuide, porque el diablo quiere ponerle otro accidente por delante. ¿Entienden lo que les digo? ¿Y saben lo que yo percibo en esto? Vida del Espíritu fluyendo de un hombre viejo que a veces se nos cansa tanto. Hoy estuvo en el culto, pero cuando entró aquí se desmayó. Porque el viaje de la casa hasta aquí fue mucho para él. Y se desvaneció ahí en la puerta. Luego se recuperó y se sentó aquí, siguió adorando y se fue para la casa. Y cuando yo veo esto, digo, podés estar muy mal físicamente, pero la verdadera vitalidad fluye de tu interior. Hermanos, necesitamos esto. Necesitamos esta interacción profunda, esta fusión, como decía recién casi en broma, con el Espíritu Santo, esta fusión con el cielo. No es una cuestión de lógicas, es una cuestión de espíritu. Y decirle, Señor, fusióname con la vida que viene del cielo. Amén. Miren, esto no lo dije esta mañana. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron al Sinaí, Dios les dijo ahí, os he traído a mí. No dijo, os he traído al Sinaí, os he traído a mí. Yo quiero unirlos a mí. ¿Lo está entendiendo esto? Cuando un papá vuelve de viaje, cuando un abuelito vuelve de viaje, una mamá vuelve de viaje, a veces le dice a los niños, vengan a mí, vengan y abrácenme. El texto dice, os he traído a mí. Por eso yo quiero que ya nos preparemos para orar. Y hay muchas cosas más. ¿Me ayudas? A ver cómo nos sale esto. Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro paracletos, para que estén con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Más adelante decía Jesús en el 26, mas el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso Pablo más tarde decía, yo estoy orando siempre pidiéndole al Espíritu Santo que les recuerde, que les revele cuán grande es el amor de Dios. Nosotros no podemos quedarnos solo con lo que hemos leído y recordamos con nuestra mente de la Biblia. Necesitamos que cada día el Espíritu Santo nos recuerde las cosas que Dios dijo a través de Jesús de Nazaret. Necesitamos oír esto. Lo están recibiendo, hermanos, ¿verdad? Necesitamos, Jesús dijo, yo le pediré al Padre, ustedes no se van a quedar solos, sobre esta gran verdad. No somos huérfanos. Esta mañana tampoco dije esto. Emmanuel,
no es solo que Jesús iba a nacer como hombre, sino que iba a nacer, iba a vivir y se iba a quedar siempre con nosotros. Dios con nosotros. Emmanuel, con nosotros. Emmanuel. Dios está en medio nuestro. Dios está en mí. Dios está aquí. Wow. Yo le pediré al Padre, y así como yo he estado con vosotros, el Espíritu se quedará siempre con vosotros. Por eso tengo tanto para deciros, pero no tengo tiempo ya. Él les va a dar testimonio acerca de mí, dijo Jesús otro día. No entendemos su obra ni conocemos quién fue y es Jesús si no tenemos comunión con Él. Él da testimonio de mí. No pretendas conocer la obra y la vida de Jesús como si fuera contemporáneo a ti hoy, si no tienes comunión con el Espíritu Santo. ¿Me entienden a esto? Si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Jesús dijo, conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Cuando Él venga, dijo Jesús, Él os guiará a toda verdad. Tengo tanto para deciros, pero no lo podéis sobrellevar, pero cuando Él venga, Él os guiará. Hay cosas que todavía no estás preparado para recibir, ni para oír. Pero déjate guiar hoy, para que cuando llegue ese momento, también puedas ser guiado por el Espíritu Santo. Si edificamos la vida sobre esta enseñanza, vamos a estar firmes. Y luego Jesús dijo, pero no se vayan de Jerusalén hasta que no se haya cumplido la promesa de mi Padre. Y recibiréis poder. Que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y los discípulos iban a ser llenos, dice, de ese Espíritu, del Espíritu Santo. Y Dios le dio propósito. Porque en aquel momento aquellos hombres habían visto a Jesús morir, ahora Jesús está resucitado, están como que todavía no terminan de encajar toda la historia. Y le dice Jesús, no hagan nada, no se coman la cabeza ahora, espérense un poco, esperen en Jerusalén, vayan a Jerusalén y allí van a recibir poder y van a ser mis testigos en todo el mundo. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y de pronto Jesús, escúchenme bien, les da propósito en la vida. Solo la promesa del Espíritu Santo les dio un propósito. Sabemos hacia dónde tenemos que ir. La verdadera felicidad no radica en tener buenas carreras, ni en tener dinero, ni tener recursos. La verdadera felicidad radica en tener un propósito claro en la vida. Demo Shakarian decía que la gente más feliz de la tierra es la que encuentra su lugar en el cuerpo de Cristo y lo hace. Y de pronto Jesús a un grupo de gente que están todavía, no terminan de encajar todo lo que ha pasado, Jesús les dice, váyanse a Jerusalén y espérenme allí. Y esperen hasta que haya venido el Espíritu sobre vosotros. Y cuando haya venido serán testigos. Y tendrán de nuevo, a partir de aquel día de Pentecostés, la iglesia fue transformada, o aquel grupo de gente fue transformada. Y después de Pentecostés, el mundo cambió y el mundo fue transformado. Vamos a orar ahora, amén. Porque necesitamos fundamentar la vida sobre esta roca que es su palabra. Donde una parte de esa roca es la revelación del Espíritu Santo. La persona y la vida con el Espíritu Santo. Yo no sé, hermanos, hermanas, cómo habéis estado viviendo en este tiempo en relación al Espíritu Santo. A veces nosotros confundimos con que solo es un poder sobrenatural y nos quedamos con el poder. Es Dios mismo. Así como Jesús era Dios hecho hombre, el Espíritu de Dios es Dios en nosotros y nosotros en Dios. Y el Espíritu Santo nos da un sentido claro en la vida. Aunque todo nuestro entorno sea un entorno opresor, nosotros vamos a tener un sentido claro en la vida. El Espíritu nos guía. ¿Por qué no oramos? Vamos a orar, porque el Espíritu nos fortalece, porque el Espíritu nos ayuda, porque el Espíritu nos da nueva vida. Yo no sé cuántos de los que están aquí estaban perdiendo vitalidad. Aquellos grandes hombres de Dios, aquellas grandes mujeres de Dios, mantenían la vitalidad del alma aún cuando sus cuerpos estaban viejos. No me digas que estás vieja, no me digas que estás viejo para estas cosas. Todavía puedes tener mucha vitalidad, todavía puedes
transmitir mucha vida. Amén. Vamos a orar por esto, diciéndole: Señor, fluya tu vida en mí. Vamos a ponernos de pie. Querido Padre, queremos darte gracias por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias. Gracias, Padre, porque hoy te conocemos como Padre, y en esa hermosa revelación que trajo Jesús sobre tu paternidad podemos fundamentar la vida. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias por tu encarnación. Gracias por haber venido a este mundo. Gracias por haberte entregado por nosotros. Hoy no hay diferencia entre gentiles y judíos, no hay diferencia entre hombre o mujer, no hay diferencia entre siervos o libres, porque todos somos uno en ti, porque tú viniste por nosotros. Pero hoy queremos tomar la decisión de fundamentar nuestra vida en esta otra parte de la revelación que tú trajiste, y es la revelación sobre tu Santo Espíritu. Tú dijiste que de nuestro interior iba a fluir vida, que íbamos a ser guiados, que tu Espíritu Santo nos capacitaría para la tarea de vida que teníamos por delante, sea para criar nuestros hijos, como para predicar tu palabra, como para desarrollar nuestros trabajos en bendición para otros. Hoy, Señor, te decimos que queremos pasar tiempo contigo. Queremos unirnos a ti, fusionarnos contigo. Que tu Espíritu Santo fluya en nosotros, trayendo una nueva vida. Restáuranos, renuévanos, sánanos, libéranos. Fortalece a todos los que están débiles. Fortalece, Señor, a todos los que están cargados, cansados. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu fluya. Dale a cada persona que está aquí un propósito claro en la vida por medio de tu Espíritu Santo. Queremos salir de la depresión, la tristeza, la amargura, la angustia y todo aquello que nos produce una vida sin sentido. No queremos ser religiosos solo de principios, pero haber perdido el sentido de la vida. Queremos volver a ti. Y llenos de vida, Señor, queremos transmitir vida a otros en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.